Entender qué sucede con nuestra grasa en el cuerpo es el primer paso para entender cómo eliminarla y además cómo mantener un porcentaje de grasa corporal saludable, sobre todo a lo largo del tiempo y que me ayuda a vivir más por un lado y a estar más sano por el otro. Y existe un error conceptual que escuché una y otra vez y que dice lo siguiente. Si tuviste sobrepeso en algún momento de tu vida y lograste bajar esos kilos de más, o lograste bajar esa grasa que tenías acumulada, las células que guardaban esa grasa en forma de ácidos grasos, en forma de colesterol, etc., no desaparecen nunca. Solamente al vaciarse de grasa disminuyen de tamaño. Esta frase o este concepto implica varias cosas. En primer lugar, implica que si vos ya tuviste sobrepeso en algún momento de tu vida y lograste compensarlo, lograste bajar, lograste tener un peso sano, va a ser mucho más fácil para vos ganar ese peso nuevamente que para una persona que nunca tuvo exceso de peso. Y en segundo lugar implica que si estas células no son eliminadas y quedan siempre almacenadas en el mismo lugar donde yo tenía grasa antes, cuando yo coma mal y coma hidratos de carbono y coma helado y coma panificados, etc., la grasa que forme va a tender a depositarse en el mismo lugar donde yo tenía acumulación de grasa antes. Pero si te digo que esto es un error conceptual es porque no es necesario que estas células adiposas o células de grasa sobrevivan. De hecho, estas dos cosas que asociamos normalmente a este concepto y te acabo de mencionar, en realidad dependen de tus hormonas. Tu depósito de grasa en lugares específicos del cuerpo va a depender de qué hormona tenés desbalanceada, por ejemplo los estrógenos en muslo o la insulina en abdomen, etc. Y obviamente voy a tener mayor o menor tendencia a acumular grasa nuevamente si yo tengo un mal metabolismo. Un metabolismo más lento me va a llevar a acumular mayor cantidad de grasa. Pero el punto es que si modificas una sola cosa, puedes hacer que estas células que acumulan grasa sean eliminadas o, mejor aún, sean reemplazadas por otro tejido que es metabólicamente más sano y más rápido, como sucede cuando cambiamos este tejido por grasa parda, que está más relacionada con la temperatura corporal, o incluso, aunque es mucho más difícil de lograr, por células madre. Y el factor que tenés que modificar para que todo esto pueda suceder tiene que ver con tu dieta, pero no se trata de comer menos hidratos de carbono, o de comer menos grasas saturadas o algo parecido. Se trata específicamente de inflamación. A más inflamación hay en tu cuerpo, más resistente a la insulina vas a ser. Por ende, vas a tener más insulina que otra persona luego de haber comido la exactamente misma comida. Y obviamente esto te va a llevar a acumular más cantidad de grasa. En respuesta a este aumento de insulina, tu cuerpo baja la velocidad del metabolismo. Esto implica que quema menos calorías por día que otra persona por el simple hecho de existir y funcionar, sin hacer ejercicio, sin hacer nada especial, haciendo que estas células adiposas no mueran porque le estás justificando su existencia constantemente, porque estás almacenando el exceso de calorías que vos estás consumiendo a través de este exceso de insulina. No es solamente malo por peso y por grasa corporal, sino también por el efecto negativo que va a tener en tu expectativa de vida. Por ende, para perder peso de una manera duradera y sana, tenés que bajar la inflamación sí o sí. Y si querés saber más sobre el efecto de la insulina puntualmente y cómo anula nuestros mecanismos para poder perder peso y para poder perder grasa corporal, te dejo el link en la descripción a mi video sobre resistencia a la insulina y por qué no bajamos de peso. Ahora bien, si entiendo esto, existe otra pregunta que todos nos hicimos alguna vez, incluso las personas con bajo peso, que es: ¿qué sucede con la grasa corporal cuando nosotros bajamos el porcentaje de grasa? Nosotros a esto coloquialmente le llamamos quemar grasas. Y si le preguntamos a la mayoría de las personas, nos van a responder que la grasa es o convertida en energía o convertida en calor, o incluso va a haber respuestas como que la grasa es eliminada por materia fecal o incluso que puede ser convertida en músculo. Esto no es lo que sucede realmente en nuestro cuerpo. Nosotros eliminamos la grasa respirando. Sí, por más que te suene raro, exhalamos la grasa. Y esto es importante porque yo tengo que entender cómo mi cuerpo se deshace del exceso de grasa, porque si lo entiendo, puedo favorecer ese mecanismo. Cuando tenemos grasa acumulada en nuestro cuerpo, la tenemos en forma de triglicéridos en general. Estos triglicéridos están principalmente hechos de átomos, de oxígeno, de hidrógeno y de carbono. Y cuando oxidamos las grasas para poder romperlas y utilizarlas, necesitamos oxígeno. Por eso ese proceso se llama oxidación. Y seguramente sabrás que no siempre es bueno y que puede generar radicales libres, etc., como viste en mi video sobre radicales libres. Pero seguime en este ejemplo de matemática básica. Para oxidar 22 libras de grasa, sí, todos los estudios están en libras, más o menos 10 kilos de grasa, necesitamos inhalar aproximadamente 64 libras de oxígeno. Más o menos unos 30 kilos. Esas 86 libras que tenés en total entre lo que inhalaste y la grasa que tenías, las tenés que ir sacando de tu cuerpo de alguna manera. Y por supuesto que esto sucede de a pasos, no sucede de golpe. Y 61 libras, o sea, la gran mayoría, 3/4 de la masa total que vos tenés que sacarte de encima, la vas a eliminar en forma de dióxido de carbono.
El dióxido de carbono es el gas que vos exhalás. Vos inhalás oxígeno y exhalás dióxido de carbono. Mientras que el cuarto restante de materia de masa que vos tenés que eliminar, la eliminás en forma de agua, a través del sudor, a través de la orina o a través de incluso agua en tu materia fecal. En un día normal, con muy poca actividad física, un día que puede ser típico para alguien que trabaja en un trabajo de oficina, vas a exhalar durante tus respiraciones normales 1/3 de libra de carbono. Si le agregás ejercicio ese día, obviamente vas a acelerar la velocidad a la que vos te sacás ese carbono de encima. Esto obviamente es positivo porque significa bajar de peso, liberarme de esa cantidad de carbono excesivo un 20% más rápido. Con esta cuenta me dirías, bueno, en 66 días puedo sacarme de encima los 22 libras que tenía de peso, los 10 kilos de grasa que tenía de peso. Pero el problema es que vos también comés hidratos de carbono que están metiendo carbono nuevo en tu organismo, que me cambian completamente la ecuación. Por algo justamente los alimentos que más nos hacen engordar se llaman hidratos de carbono, justamente las mismas sustancias que yo me tengo que sacar de encima cuando estoy bajando grasa. La idea de este video no es que vayas a respirar mucho pensando que simplemente por eso vas a bajar más rápidamente de peso, sino es hacerte comprender cómo realmente funcionan los procesos en tu organismo, primero para que evites algún error en tu alimentación que vayas a hacer a largo plazo, y segundo para que entiendas por qué algunos alimentos nos perjudican más en nuestro peso que otros. Obviamente en el caso de los hidratos de carbono, porque es justo lo que tu organismo tiene que sacarse de encima para perder grasa y que encima te estimula la insulina y evita que vos pierdas estas células almacenadas que antes tenían tu grasa y que te hacen más propenso luego a engordar. Y sobre todo que comprendas cómo algunos factores que vos no consideraste pueden perjudicarte mucho. Todo el mundo piensa en la alimentación cuando quiere bajar de peso, pero la gente no suele considerar la inflamación, por las razones que yo te mencioné al principio de este video, como un mecanismo que te impide la pérdida de peso. Por ende, baja la inflamación de tu cuerpo siguiendo una alimentación antiinflamatoria por un lado, o si no puedes hacerla, hace aunque sea depuraciones de tu organismo, como las limpiezas hepáticas o las limpiezas colónicas, que siempre te ayudan a bajar la inflamación. Y si no puedes hacer ni eso, por lo menos toma suplementos que te ayuden a bajar la inflamación, como es el caso de la curcumina o del omega 3 en altas dosis. Y obviamente, evita los altos niveles de insulina, que son consecuencia de comer alimentos de alto índice glucémico, que son todos los alimentos que ya sabés que están mal y que son ricos en azúcares en primera instancia. Por ende, aplica todo esto para estar más sano, y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.